Hola amigos, bienvenidos al tutorial de edición de regatas con World Map. Estas regatas tienen la particularidad de contener figuras externas al juego original, por lo que requiere un proceso diferente. En primer lugar, iremos al editor y abriremos la regata base que viene en el ejecutable. Como podéis ver, en primera instancia solo se ve el recorrido de la regata. Para poder visualizar el mapa mundi hay que acceder a la sección de tráfico. Para poder visualizar el mapa mundi hay que pinchar en previsualización. En ella se pueden ver los recorridos de los vehículos accesorios que se pueden integrar en la regata, que son barcos, globos, helicópteros y demás figuras del World Map. Ahora vamos a eliminarnos todos para tener una visión más clara del mapa. Y nos vamos a centrar en los oponentes para identificar cuál es la figura de cada uno. Vamos a comenzar con el primer oponente, que hace referencia a las flechas de viento editadas. Corresponden al viento editado por defecto en la regata, oeste. Si no se va a usar este tipo de viento, es recomendable eliminar este oponente. El oponente número 1 hace referencia al mapa mundi en su versión extensa, es decir, la parte central y la de la derecha que se ve en el mapa. El oponente número 2 hace referencia al continente americano situado a la izquierda del mapa. El oponente número 3 hace referencia a las islas atlánticas, Azores, Canarias y Cabo Verde. El oponente número 4, situado en la parte inferior derecha del mapa, no he conseguido averiguar a qué figura corresponde, por lo tanto no lo eliminaremos. Los oponentes 5, 6 y 7 hacen referencia a figuras de World Map ballenas, las cuales están situadas en la parte superior izquierda del mapa. Estas se pueden cambiar de ubicación o bien dejar como están. Ahora desharemos el recorrido para construir el nuestro. Pinchamos en previsualización y ubicamos nuestro recorrido. En este caso vamos a realizar uno con viento norte. Empezaremos en el Pacífico Sur, iremos al Ártico, volveremos al Pacífico Sur, a alguna de sus islas, luego iremos al Cabo de Hornos, seguiremos a San Fernando de Noroña y acabaremos en el Antártico. Ubicamos la línea de salida con los barcos correspondientes. Una vez hecho esto, ubicaremos la siguiente boya. Para ello volveremos a utilizar la previsualización y colocaremos la boya donde proceda. En este caso es la isla que hay en el Ártico. Es aconsejable hacer siempre un zoom máximo para tener una referencia más completa en la ubicación. Una vez ubicada la posición donde queremos colocar la boya,
Desactivaremos previsualización e iremos a recorrido. Volveremos a tráfico y volveremos a activar previsualización para ver si hemos ubicado bien la boya. Si es así, iremos a buscar la siguiente ubicación de la siguiente boya. Y volveremos a repetir la acción anterior. Seguiremos repitiendo las acciones en función de cuántas boyas queramos ubicar. Finalmente colocaremos la línea de llegada. Para colocar más oponentes debemos ir a la sección de parámetros. Elegir el barco que queramos colocar, ballena, albatros o icebergs. Activar las casillas de viento exacto y bloquear parámetros. En este caso vamos a ubicar icebergs. Añadimos el recorrido y ubicamos la figura donde queremos que empiece. Activaremos la grabación del recorrido y aparecerán los mensajes de advertencia. Al confirmarlo se activará la secuencia de inicio de regata. En el caso de los icebergs, al ser figuras estáticas, solo necesitan un instante para poder validarlos. Se termina la validación presionando escape. Para colocar la siguiente figura de iceberg, repetiremos la acción, y así cuantas veces creamos convenientes o figuras queramos colocar. Ahora cambiaremos la figura del iceberg por la ballena. Volveremos a parámetros, buscaremos el barco elegido, ballena, y volveremos otra vez a la pantalla de edición. Repetimos la acción que hemos realizado en el iceberg, pero en el caso de la ballena puede tener movimiento. No es aconsejable el movimiento en las ballenas a no ser que sea en las salidas de regata, ya que al terminar su recorrido quedan estáticas, y al no tener bucle
pues paran en cuanto termina su recorrido registrado. Pues hasta aquí este tutorial. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el agua. Buenos vientos a todos.